¿Alguna vez te has sentido atrapado en la procrastinación, dejando las tareas para mañana y posponiendo lo que sabes que debes hacer hoy? Todos enfrentamos este desafío en algún momento y es fácil caer en el ciclo de procrastinar, especialmente cuando tenemos tareas difíciles o incómodas. Sin embargo, la procrastinación no solo afecta nuestra productividad, sino que también puede interferir en nuestra vida espiritual, alejándonos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. La procrastinación puede robarnos la paz y la sensación de propósito, dejándonos con un corazón lleno de remordimientos y una vida llena de mañanas vacías. Dios nos llama a vivir con propósito y diligencia, no esperando el momento perfecto para actuar, sino tomando decisiones hoy mismo. La procrastinación nos mantiene atrapados en el pasado o en el futuro, cuando Dios nos invita a vivir en el presente y actuar en el momento que Él nos da. En Proverbios 3, 5-6, se nos recuerda que debemos confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino reconocerlo en todos nuestros caminos. Dios no quiere que pospongamos nuestras responsabilidades o nuestros sueños, sino que nos llama a actuar con valentía y obediencia, confiando en que Él nos guiará. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones. Este video te ayudará a vencer la procrastinación y a actuar con propósito, cumpliendo el plan que Dios tiene para ti. Acompáñanos en este viaje de transformación y recuerda que hoy es el día para dar el primer paso hacia una vida de acción y obediencia. La procrastinación es un enemigo silencioso que todos enfrentamos en algún momento. Es esa tendencia a posponer las cosas, a dejar para mañana lo que sabemos que debemos hacer hoy. Todos hemos experimentado esa sensación de estar atrapados en el ciclo de dejar las tareas para más tarde, ya sea por miedo al fracaso, por falta de motivación o por simplemente no saber por dónde empezar. Sin embargo, la procrastinación no solo afecta nuestra productividad, también puede tener un impacto negativo en nuestra vida espiritual y emocional. Nos roba la paz, nos llena de ansiedad y nos aleja de cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros. En la Biblia, Dios nos llama a ser diligentes en nuestras tareas y a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. En Proverbios 12:24 se nos dice, la mano de los diligentes dominará, lo que nos recuerda que ser trabajadores y responsables con nuestras acciones no solo nos beneficia a nosotros, sino que también honra a Dios. La procrastinación, por el contrario, nos mantiene atrapados en la inacción, impidiéndonos avanzar hacia las metas que Él ha puesto en nuestro corazón. La procrastinación no es algo que solo afecta a las personas perezosas o desorganizadas. Todos somos susceptibles a ella, incluso aquellos que tienen grandes sueños y deseos de servir a Dios. A menudo, la procrastinación es una forma de escapar de las tareas difíciles o incómodas. Nos decimos a nosotros mismos que lo haremos más tarde, pero, en realidad, esa más tarde nunca llega. Es por eso que Dios nos llama a actuar en el presente, confiando en que Él nos dará la fuerza y la sabiduría necesarias para cumplir con lo que nos ha encomendado. Jesús mismo nos dio un ejemplo claro de vivir con propósito y actuar sin demora. En Lucas 9:62, Jesús dijo, nadie que poniendo su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Este versículo nos enseña que, como seguidores de Cristo, debemos comprometernos a avanzar con determinación y no quedarnos atrapados en el pasado ni posponer las decisiones importantes. Jesús nos invita a ser diligentes en nuestra vida de fe, a actuar con prontitud y a no permitir que la procrastinación nos impida cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer. La procrastinación es también una forma de temor. A menudo procrastinamos porque tememos al fracaso o a no estar a la altura de las expectativas. Nos decimos que esperaremos hasta sentirnos más preparados, más seguros o más capaces. Pero la verdad es que nunca alcanzaremos el nivel de preparación perfecto. Dios no espera que seamos perfectos, sino obedientes. En 2 Timoteo 1:7,
la Biblia nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es una promesa poderosa. No necesitamos esperar el momento perfecto para actuar, porque Dios ya nos ha dado el poder y la valentía para hacerlo. ¿Cómo podemos vencer la procrastinación y empezar a actuar hoy? El primer paso es reconocer que no estamos solos en este proceso. Dios está con nosotros, dándonos la fuerza y el valor para enfrentar cualquier tarea que tengamos por delante. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la clave para vencer la procrastinación, confiar en que Dios nos dará la fortaleza necesaria para actuar y completar nuestras tareas. Además, debemos aprender a priorizar lo que es importante. Muchas veces, procrastinamos porque nos sentimos abrumados por la cantidad de tareas que tenemos. No sabemos por dónde empezar y eso nos lleva a la inacción. Jesús nos enseñó la importancia de priorizar lo que realmente importa. En Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y nos enfocamos en lo que Él nos ha llamado a hacer, todo lo demás se pone en su lugar. Al poner a Dios en el centro de nuestras decisiones, encontramos claridad y propósito, lo que nos motiva a tomar acción. El segundo paso es hacer pequeñas metas y pasos. A menudo procrastinamos porque nos sentimos abrumados por la magnitud de una tarea. Pero cuando dividimos esa tarea en pasos más pequeños y manejables, podemos comenzar a avanzar poco a poco. Proverbios 16:3 nos dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Cuando entregamos nuestros planes a Dios y confiamos en su dirección, Él nos ayuda a tomar los pasos necesarios para cumplirlos. Es importante también que recordemos que cada acción que tomamos, por pequeña que sea, puede ser una forma de honrar a Dios. Cuando actuamos con diligencia y hacemos las cosas para su gloria, no importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras tareas. En Colosenses 3:23-24 se nos recuerda: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto nos anima a actuar con un propósito divino en todo lo que hacemos, sabiendo que cada paso que damos es un paso hacia el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. Finalmente, debemos recordar que la procrastinación no es un problema que enfrentamos solo una vez. Es un hábito que debemos reconocer y superar cada día. Cada vez que sentimos la tentación de posponer, debemos orar, pedir la ayuda de Dios y actuar de inmediato. En Hebreos 12:1 se nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Al despojarnos de la procrastinación y de todo lo que nos pesa, podemos correr con perseverancia hacia los propósitos que Dios tiene para nosotros. La procrastinación es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Es la tendencia a posponer tareas importantes, a dejar para mañana lo que sabemos que debemos hacer hoy. Aunque puede parecer algo trivial, la procrastinación tiene un gran impacto en nuestra productividad, nuestra paz mental y nuestra vida espiritual. La procrastinación nos impide actuar con diligencia, un valor que la Biblia nos llama a cultivar. En Proverbios 12:24 se nos dice: la mano de los diligentes dominará, lo que nos recuerda que la diligencia y la acción son principios que debemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La procrastinación no solo es un hábito de pereza, sino que puede tener consecuencias espirituales graves. Cuando procrastinamos, no solo estamos retrasando nuestras tareas diarias, sino que también estamos retrasando lo que Dios nos ha llamado a hacer. Muchas veces, Dios nos da oportunidades y recursos para cumplir su propósito en nuestras vidas, pero nuestra tendencia a posponer las cosas puede llevarnos a perder esas oportunidades. En Efesios 5,
15-16, se nos dice: mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este versículo nos recuerda que debemos aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos da y no dejar que la procrastinación nos controle. La procrastinación a menudo es alimentada por el miedo y la inseguridad. Cuando nos enfrentamos a tareas grandes o desafiantes, es fácil sentir miedo al fracaso o la falta de capacidad. Nos decimos a nosotros mismos que necesitaremos más tiempo para prepararnos, que necesitaremos sentirnos más seguros antes de actuar. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En 2 Timoteo 1:7, la Escritura dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos muestra que, a pesar de nuestros miedos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para actuar con valentía y confianza. El primer paso para vencer la procrastinación es reconocer que no estamos solos en el proceso. Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza necesaria para tomar acción. En Filipenses 4:13 se nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No necesitamos esperar el momento perfecto o tener todas las respuestas antes de actuar. Al confiar en Dios, podemos dar el primer paso, sabiendo que Él nos dará la dirección y la fuerza para seguir adelante. La procrastinación se alimenta de la inacción y la duda, pero cuando confiamos en Dios, podemos superar esos obstáculos. Además de confiar en Dios, debemos aprender a establecer metas claras y alcanzables. La procrastinación a menudo surge cuando nos sentimos abrumados por la magnitud de una tarea o proyecto. Pero cuando dividimos nuestras metas en pasos más pequeños y manejables, podemos avanzar con más facilidad. Jesús nos enseñó a ser fieles en las pequeñas cosas, porque si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. En Lucas 16:10, Jesús dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Al establecer metas pequeñas y alcanzables, podemos construir confianza y momentum a medida que avanzamos, venciendo la procrastinación poco a poco. Es importante también aprender a reconocer la urgencia de actuar ahora, en lugar de posponer las cosas para más tarde. A veces, pensamos que siempre habrá tiempo para hacer las cosas, pero la vida es incierta y las oportunidades pueden pasar rápidamente. En Mateo 25:1-13, la parábola de las 10 vírgenes nos enseña que debemos estar preparados y actuar con diligencia, porque no sabemos cuándo llegará el momento oportuno. No debemos esperar hasta que sea demasiado tarde para actuar, sino aprovechar el tiempo que Dios nos da ahora. La procrastinación también se vence cuando comprendemos que nuestras acciones tienen un propósito divino. No se trata solo de completar tareas, sino de hacer todo para la gloria de Dios. En Colosenses 3:23-24, la Escritura nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cada tarea, por pequeña que sea, es una oportunidad para honrar a Dios y cumplir su voluntad. Cuando vemos nuestras acciones diarias como una forma de adoración, la procrastinación pierde su poder sobre nosotros. Otro aspecto importante para vencer la procrastinación es la disciplina. La procrastinación es, en muchos casos, una falta de autodisciplina. La disciplina nos permite tomar decisiones sabias y actuar, incluso cuando no sentimos ganas de hacerlo. En 1 Corintios 9:27, Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este versículo muestra cómo la disciplina espiritual y personal es esencial para mantenernos enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. La disciplina nos ayuda a vencer la procrastinación y a mantenernos en el camino de la obediencia. Finalmente,
debemos recordar que la procrastinación no define quiénes somos. Todos enfrentamos desafíos con el tiempo y todos luchamos con la procrastinación en algún momento. Pero cuando elegimos actuar, confiando en Dios y buscando su dirección, estamos tomando pasos hacia una vida más plena y más alineada con su voluntad. No importa cuántas veces hayamos pospuesto algo, hoy es el día para comenzar a actuar. La procrastinación es uno de los hábitos más comunes que enfrentamos en nuestra vida diaria y aunque puede parecer inofensiva en un principio, tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual y emocional. Cuando procrastinamos, no solo estamos retrasando tareas, sino también evitando el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. La procrastinación se convierte en una barrera que impide avanzar en el propósito divino, afectando nuestra productividad, nuestra paz interior y nuestra relación con Dios. Dios nos llama a vivir en obediencia y a actuar hoy mismo, sin esperar un mañana incierto. En Proverbios 3, 5-6, se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que, en lugar de procrastinar, debemos confiar en Dios y actuar con diligencia en todo lo que Él nos ha encomendado. La procrastinación nos lleva a perder de vista nuestra dependencia de Dios y nos aleja de su guía. En cambio, la obediencia y la acción nos acercan más a Él, fortaleciendo nuestra fe. La procrastinación también está vinculada con el miedo al fracaso y la falta de confianza en nuestras habilidades. Muchas veces, evitamos hacer algo porque tememos no ser lo suficientemente buenos o porque dudamos de nuestra capacidad para cumplir con nuestras responsabilidades. Sin embargo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Al confiar en su poder y no en nuestras propias limitaciones, podemos superar esos miedos y tomar la iniciativa para actuar. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él nos fortalece y nos capacita para realizar lo que Él nos ha llamado a hacer, sin importar cuán grande o desafiante sea la tarea. Un ejemplo claro de cómo vencer la procrastinación lo encontramos en la vida de Nehemías, quien, enfrentando una gran tarea de reconstrucción, no permitió que el miedo o las dudas lo detuvieran. En Nehemías 2:18, dice: y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y también las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos para bien. Nehemías confió en la dirección de Dios y actuó sin dudar. En lugar de procrastinar, enfrentó el desafío con determinación, sabiendo que Dios estaba con él. Así, la obediencia y la acción se convirtieron en el motor de su éxito. La procrastinación también puede ser el resultado de la falta de enfoque. A menudo, las distracciones del mundo moderno nos alejan de lo que realmente importa. Las redes sociales, la televisión y otras actividades pueden consumir nuestro tiempo y hacernos perder de vista lo que debemos hacer. En Mateo 6:33, Jesús nos llama a poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos invita a mantener nuestro enfoque en lo que es eterno y a no dejar que las distracciones mundanas nos desvíen de la voluntad de Dios. La procrastinación ocurre cuando damos prioridad a lo temporal y dejamos de lado lo eterno. Al cambiar nuestra perspectiva y poner a Dios en primer lugar, podemos superar las distracciones y actuar de acuerdo con su propósito. Una de las formas de vencer la procrastinación es establecer metas claras y alcanzables. Muchas veces, procrastinamos porque las tareas parecen abrumadoras. Pero cuando dividimos esas tareas en pasos más pequeños y manejables, el camino se vuelve más claro y menos intimidante. Jesús enseñó que debemos ser fieles en lo poco, como se dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Al ser diligentes en las pequeñas cosas,
podemos avanzar hacia metas más grandes. Establecer objetivos claros nos ayuda a mantenernos enfocados y a actuar con determinación. La procrastinación también se vence al reconocer que cada momento es una oportunidad para servir a Dios. En 1 Corintios 10:31 se nos recuerda: así que, ya sea que comáis o bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cada tarea, por pequeña que sea, puede ser una forma de alabar a Dios. Cuando comprendemos que nuestra obediencia y nuestras acciones diarias son una oportunidad para glorificar a Dios, nos motivamos a actuar de inmediato. No tenemos que esperar el momento perfecto, porque cada momento es el momento perfecto para servir a Dios. La procrastinación, por lo tanto, no solo es un problema de organización, sino un obstáculo espiritual. Al procrastinar, estamos retrasando nuestra obediencia a Dios y nuestra capacidad de vivir según su voluntad. Pero cuando decidimos actuar hoy, cuando tomamos la decisión de vencer la procrastinación con la ayuda de Dios, estamos tomando pasos hacia una vida más plena y más alineada con el propósito divino. Como dice Hebreos 12:1, por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios nos llama a despojarnos de la procrastinación y a correr con perseverancia hacia la meta que Él ha puesto delante de nosotros. Finalmente, debemos recordar que la procrastinación no define nuestra vida. Todos enfrentamos este desafío, pero la forma en que respondemos es lo que determina nuestro futuro. Al elegir actuar hoy, confiar en Dios y avanzar con diligencia, podemos superar la procrastinación y vivir la vida abundante que Dios ha preparado para nosotros. La procrastinación es un desafío común para todos, y aunque puede parecer un hábito inofensivo, en realidad tiene un impacto profundo en nuestras vidas espirituales y emocionales. En el contexto cristiano, procrastinar no solo afecta nuestra productividad, sino que también nos aleja de la voluntad de Dios. El retrasar las decisiones o las acciones que sabemos que debemos tomar puede ser una forma de desobediencia, ya que estamos postergando lo que Dios nos ha llamado a hacer. Como seres humanos, estamos llamados a ser diligentes y obedientes en todo lo que hacemos, y la procrastinación es precisamente lo opuesto a estas virtudes. En la Biblia, se nos exhorta a ser diligentes y a aprovechar el tiempo que se nos ha dado. En Efesios 5, 15-16, el apóstol Pablo nos dice: mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este versículo nos recuerda que cada día es una oportunidad para vivir conforme a la voluntad de Dios y que la procrastinación puede robarnos ese tiempo valioso. Dios no quiere que esperemos el momento perfecto para hacer su voluntad, sino que debemos actuar con valentía y confianza, sabiendo que Él nos guía en todo momento. Además, la procrastinación está estrechamente relacionada con el miedo. A menudo, procrastinamos porque tememos al fracaso o sentimos que no estamos suficientemente preparados. Nos decimos a nosotros mismos que necesitamos más tiempo, que debemos esperar a estar más capacitados o que el momento adecuado aún no ha llegado. Pero la verdad es que el miedo a menudo se convierte en una excusa para no actuar, y la procrastinación solo alimenta ese miedo. Dios, sin embargo, nos llama a actuar con confianza, no en nuestras propias fuerzas, sino en su poder. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No necesitamos esperar a sentirnos perfectos para actuar. En lugar de eso, debemos confiar en que Dios nos da la fortaleza para hacer su voluntad, incluso cuando sentimos miedo o inseguridad. Un gran ejemplo de cómo vencer la procrastinación lo encontramos en la vida de Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés inicialmente dudó de su capacidad para cumplir con tal misión.
En Éxodo 4:10, Moisés le dijo a Dios: «Ay Señor, nunca he sido elocuente, ni antes ni ahora, que hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Sin embargo, Dios no le pidió que fuera perfecto, sino que le aseguró que Él estaría con él en todo momento. Moisés tuvo que actuar, a pesar de sus dudas, y cuando obedeció, Dios usó su vida de manera poderosa. Este ejemplo nos enseña que no debemos esperar a tener todo bajo control antes de actuar, sino que debemos confiar en que Dios nos capacitará mientras damos el primer paso. La procrastinación también nos afecta al alejarnos de la obediencia que Dios espera de nosotros. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña que la obediencia a Dios no debe ser postergada. En Mateo 25, 1-13, en la parábola de las 10 vírgenes, vemos cómo 5 de ellas fueron negligentes y no se prepararon a tiempo. Cuando llegó el momento crucial, no estaban listas y se quedaron fuera. Jesús nos llama a estar siempre preparados, no esperando el momento perfecto, sino actuando con diligencia y obediencia en todo momento. La procrastinación nos impide estar preparados para el llamado de Dios y puede impedirnos vivir según su plan. Una de las formas más efectivas de vencer la procrastinación es establecer metas claras y alcanzables. A menudo, procrastinamos porque nos sentimos abrumados por la magnitud de las tareas o proyectos que tenemos por delante. Pero cuando dividimos esas tareas en partes más pequeñas y manejables, podemos avanzar con más facilidad. Jesús nos enseñó a ser fieles en las pequeñas cosas, y al hacerlo, seremos capaces de manejar las tareas más grandes. En Lucas 16:10, Jesús dice: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel». Este principio es clave para vencer la procrastinación. Comenzar con pequeños pasos, mantenernos enfocados y actuar con diligencia. La procrastinación también puede ser un obstáculo para vivir una vida de servicio. Cuando procrastinamos, dejamos de cumplir las responsabilidades que Dios nos ha confiado, lo que puede afectarnos espiritualmente. Servir a los demás y actuar según la voluntad de Dios requiere disciplina y acción. Como se nos dice en Colosenses 3, 23-24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cada tarea, ya sea grande o pequeña, debe hacerse con el propósito de honrar a Dios. La procrastinación nos aleja de este propósito, ya que nos impide cumplir con las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Finalmente, la procrastinación también nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. Cuando procrastinamos, vivimos con un sentimiento constante de culpa y ansiedad por las cosas no hechas. Pero cuando tomamos acción, sentimos una paz interior que viene de saber que estamos obedeciendo a Dios. Como se nos dice en Filipenses 4, 6-7, no os afanéis por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestros deseos a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios viene cuando actuamos en obediencia y no cuando dejamos todo para mañana. En conclusión, la procrastinación no es solo un problema de gestión del tiempo, sino una barrera espiritual que nos impide cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Al confiar en Él, tomar acción y obedecer, podemos vencer este desafío y vivir con un propósito claro. Al tomar decisiones hoy, avanzamos hacia un futuro lleno de oportunidades para honrar a Dios y cumplir con su llamado. La procrastinación es un hábito que todos enfrentamos y aunque a veces puede parecer inofensivo, en realidad tiene un profundo impacto en nuestras vidas, tanto personales como espirituales. Cuando postergamos nuestras responsabilidades, no solo estamos retrasando lo que sabemos que debemos hacer, sino que también estamos retrasando el cumplimiento del propósito divino en nuestras vidas. La procrastinación puede ser un obstáculo que nos aleja de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ya que nos impide vivir con diligencia y obediencia.
Dios nos llama a actuar hoy, a no dejar para mañana lo que podemos hacer en este momento. En Proverbios 6, 9-11, se nos advierte sobre la pereza y la procrastinación, hasta cuando, perezoso, dormirás. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como un vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Este versículo nos recuerda que la procrastinación no solo nos aleja de nuestras responsabilidades, sino que también nos empobrece espiritualmente. Cuando no actuamos, estamos permitiendo que la falta de acción nos robe la paz y la satisfacción que provienen de cumplir con el propósito de Dios. La procrastinación, en muchos casos, se origina en el miedo. Nos sentimos inseguros acerca de nuestras capacidades o tememos al fracaso y, como resultado, evitamos tomar acción. Sin embargo, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando nos sentimos intimidados por lo que tenemos que hacer, debemos recordar que no estamos solos en el proceso. Dios nos fortalece y nos capacita para actuar con valentía y obediencia, incluso cuando no sabemos cómo abordar una tarea o desafío. La procrastinación se puede superar cuando confiamos en que Dios está con nosotros en todo momento, dándonos la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. Un ejemplo claro de la importancia de actuar sin demora lo encontramos en la vida de Nehemías. Cuando recibió la noticia de que los muros de Jerusalén estaban en ruinas, Nehemías no dudó en actuar. Aunque sabía que era una tarea monumental, no procrastinó ni se rindió. Oró, planificó y luego tomó acción. En Nehemías 2:18, él declara: y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y también las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos para bien. Nehemías confiaba en que Dios lo había llamado a reconstruir los muros, y en lugar de procrastinar, actuó con diligencia y fe. Su obediencia y acción nos muestran que cuando respondemos al llamado de Dios, Él nos capacita para cumplir su propósito. La procrastinación a menudo es el resultado de sentirnos abrumados por la magnitud de una tarea. Cuando nos enfrentamos a un proyecto grande o complicado, es fácil sentir que no podemos hacerlo. Pero la clave está en dar el primer paso, no importa cuán pequeño sea. Jesús nos enseña que la obediencia a Dios no depende de tener todo resuelto, sino de estar dispuestos a actuar con fe. En Mateo 25, 14-30, en la parábola de los talentos, vemos cómo el siervo fiel fue el que actuó con lo que tenía, mientras que el siervo perezoso fue el que procrastinó y enterró su talento. Esta parábola nos enseña que Dios espera que usemos lo que nos ha dado y actuemos con lo que tenemos, confiando en que Él proveerá el resto. Un principio clave para vencer la procrastinación es aprender a priorizar. La procrastinación suele surgir cuando no sabemos qué tarea abordar primero, o cuando todas parecen igualmente urgentes. En Mateo 6:33, Jesús nos da la clave para manejar nuestras prioridades: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios y su reino en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar en nuestra vida. Al poner nuestros ojos en lo eterno, podemos tomar decisiones con más claridad y enfoque, sin caer en la trampa de procrastinar. La procrastinación también se vence cuando entendemos que cada acción que tomamos tiene un propósito divino. No se trata solo de completar tareas, se trata de honrar a Dios en todo lo que hacemos. En Colosenses 3, 23-24, se nos recuerda: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cada tarea, desde las más simples hasta las más complejas, es una oportunidad para glorificar a Dios. Cuando vemos nuestras responsabilidades como una forma de servir a Dios, la procrastinación pierde su poder.
Ya no estamos trabajando solo por nosotros mismos, sino por la gloria de Dios. Finalmente, debemos recordar que la procrastinación no es un enemigo invencible. Todos enfrentamos este desafío, pero al tomar decisiones conscientes para actuar, confiando en que Dios nos ayudará, podemos superar la procrastinación y vivir de acuerdo con su propósito. En Hebreos 12, 1, 2, se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Al despojarnos de la procrastinación y de todo lo que nos retrasa, podemos avanzar con confianza en el camino que Dios ha trazado para nosotros. La procrastinación no tiene que ser una barrera en nuestra vida. Al tomar la decisión de actuar hoy, confiando en Dios, podemos superar este obstáculo y avanzar hacia los planes que Él tiene para nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para obedecer, para avanzar y para vivir en el propósito divino. Hoy hemos reflexionado sobre cómo la procrastinación puede afectar nuestras vidas, nuestra relación con Dios y nuestras acciones diarias. Hemos aprendido que, aunque todos enfrentamos la tentación de posponer las cosas, Dios nos llama a vivir con diligencia y a actuar hoy mismo. La procrastinación no es solo una cuestión de productividad, es un obstáculo espiritual que nos impide cumplir con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Cada momento que dejamos pasar sin actuar es una oportunidad perdida para obedecer, servir y honrar a Dios. El ejemplo de Jesús y de tantos otros personajes bíblicos como Nehemías nos muestra que el camino hacia la victoria no siempre es fácil, pero sí es posible. Al igual que Nehemías, podemos actuar con fe y valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. La procrastinación se vence cuando decidimos dar el primer paso, cuando decidimos confiar en que Dios nos capacitará y nos guiará en todo lo que debemos hacer. No se trata de esperar el momento perfecto, sino de actuar en el presente, con lo que tenemos, sabiendo que Dios proveerá lo necesario. Recuerda que la procrastinación no define quién eres ni lo que puedes lograr. Todos enfrentamos este desafío, pero la clave está en nuestra disposición a actuar. En lugar de quedarnos atrapados en el miedo o la duda, podemos tomar decisiones hoy que nos acerquen más a cumplir la voluntad de Dios. Como nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No necesitas esperar más para comenzar a cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. Él ya te ha dado todo lo que necesitas para dar el primer paso. Si este mensaje te ha hablado y te ha inspirado a vencer la procrastinación en tu vida, te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y activar las notificaciones. Así podrás recibir más contenido que te ayudará a seguir creciendo en tu fe y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, nos encantaría saber tus pensamientos y sugerencias. ¿Qué otros temas te gustaría que tratáramos en próximos videos? Déjanos tus comentarios abajo. La procrastinación no tiene que ser una barrera en tu vida. Hoy es el día para actuar, para vencer el miedo, la duda y la indecisión. Toma un paso de fe y confía en que Dios estará contigo en cada momento. Actúa hoy para la gloria de Dios.